Saludos cordiales, mis jóvenes participantes. Les doy la más cordial de las bienvenidas a esta materia lingüística. Vamos a estudiar acá aspectos importantes del desarrollo de este estudio que abarca diversas perspectivas y enfoques sobre lo que es el lenguaje, cómo funciona, cómo se adquiere, cómo ha evolucionado y cómo se relaciona con el pensamiento, la cultura y la sociedad. Su facilitadora, Alicia Romero. Entramos en materia, siendo que la lingüística es una ciencia. Que la lingüística, como campo de estudio, tiene muchas responsabilidades disciplinarias con relación a la lengua y al lenguaje. Vamos a ver cómo nosotros nos podemos comunicar. Vamos a ver la filosofía del lenguaje, que de hecho el lenguaje es una forma muy espontánea, muy cotidiana para comunicarnos, que es dinámico, que es creativo, que está muy ligado a la experiencia humana. Tenemos apoyos para estudiar esa evolución, esos cambios, la variación. Por ejemplo, la psicolingüística, la sociolingüística, la neurociencia del lenguaje, la antropología. Y vamos también a revisar un poco acerca de la inteligencia artificial, porque hoy por hoy estamos recibiendo este tipo de apoyo y que también se relaciona con el lenguaje humano. En esa misma dirección, situaciones, ¿por qué el lenguaje es tan importante para que nosotros podamos comunicarnos? Entonces, tenemos, porque es una capacidad exclusiva del humano. De hecho, esa comunicación a través del lenguaje nos distingue de otras especies y además es importante, es determinante para el pensamiento, para la cultura y para la vida social. Además, vemos cómo es una herramienta de construcción de conocimiento que está sujeta a permanentes cambios y, por supuesto, estos cambios provocan evoluciones. Cambia con el tiempo, cambia en 3 generaciones, cambia de una región a otra y absolutamente de grupos y entre grupos sociales. El lenguaje, de hecho, moldea nuestras ideas sobre género, poder, identidad, cultura. ¿Por qué? Porque es un reflejo de la realidad social. Así entonces, ¿cómo nosotros vamos a atender estas estructuras? A partir de la fonética y de la fonología que se encarga del sonido de las letras. La morfología y la sintaxis que estudia la estructura de las palabras y de las oraciones. En tanto que la semántica y la pragmática, se encarga del significado y del uso del lenguaje, y en el caso de la pragmática, del uso del lenguaje en contexto, de manera práctica. ¿Cómo procesamos el lenguaje en la mente? Es la tarea de la psicolingüística. Esa variación que hay del lenguaje según la sociedad, según los grupos sociales, es la tarea de la sociolingüística. Y la lingüística computacional, que está relacionado con lo que mencionaba minutos atrás, con la inteligencia artificial.
cómo enseñar el lenguaje natural a las máquinas. Y suena, de hecho, muy, muy llamativo. ¿Por qué? Porque nosotros vemos aquí que el lenguaje humano tiene características que no podemos cambiar. La arbitrariedad, el desplazamiento, la productividad o creatividad que trae el lenguaje, y el lenguaje que tiene dos niveles, que se llama doble articulación, el desempeño y la competencia. En cuanto a la arbitrariedad, no hay un reclamo, perdón, no hay una relación entre el signo y la palabra. No hay una relación exacta o inamovible acerca de lo que es el signo lingüístico y lo que representa. En cuanto al desplazamiento, podemos hablar de cosas que no están presentes en el tiempo ni en el espacio. Hablar del pasado, hablar del futuro, hablar de lugares lejanos y también de ideas abstractas. Con un número limitado de palabras y de reglas, podemos nosotros formar infinitos nuevos mensajes. El lenguaje es creativo. Nunca decimos exactamente lo mismo dos veces. Ahí estamos produciendo, estamos creando. Cuando les menciono que el lenguaje tiene dos niveles, o sea, la doble articulación, el primer nivel representa los sonidos que se combinan para formar palabras. Y el segundo nivel, cómo se combinan estas palabras para formar oraciones. Y estas a su vez son las que nos permiten entonces integrar un párrafo. Hay competencia lingüística, ese conocimiento interno que el hablante tiene de su lengua. El desempeño lingüístico es el uso real del lenguaje en situaciones concretas. A eso se refiere la característica de desempeño y competencia. Vamos a notar también dentro de estas características del lenguaje humano la intercambiabilidad, la reflexividad, ese aspecto culturalmente transmitido, la prevariación y la especialización. Todas estas características van hacia que todos los hablantes pueden ser tanto emisor como receptor en un mismo acto comunicativo. Eso, para que exista de hecho la retroinformación entre estos dos elementos de emisión y recepción. Podemos usar el lenguaje para hablar del propio lenguaje. Es decir, como el ejemplo que les muestro, aclarar que la palabra sol es un sustantivo. Estamos hablando del propio lenguaje. Esta es una función que luego la vamos a ver, una función del lenguaje, en este caso metalingüística. El lenguaje no se hereda biológicamente, se aprende en sociedad. Por eso se dice que es culturalmente transmitido. Que podemos usar el lenguaje para mentir o imaginar. Es decir, se considera que a través del lenguaje no siempre decimos verdades. Los sonidos del lenguaje tienen como propósito principal comunicar, no únicamente para expresar emociones, como tal vez sucede en los animales. Por eso nuestro lenguaje humano es de especialización, nos permite comunicarnos a través de palabras. Observaremos acá por qué el lenguaje es un fenómeno biológico, porque es una capacidad innata del
ser humano, porque tiene base neurológica, porque interviene en esa producción los órganos articulatorios y, por supuesto, el procesamiento mental. De hecho, algunos animales pueden comunicarse, pero solo los humanos tienen lenguaje simbólico, creativo, abstracto y reflexivo. Tenemos una idea y la podemos comunicar de manera oral o de manera escrita. Vamos a ser creativos, como ya lo vimos anteriormente, que podemos estar expresando ideas concretas, pero también abstractas. Pero para todo esto tenemos que reflexionar en el acto comunicativo. Ahora, ¿por qué el lenguaje es un fenómeno biológico que se fundamenta también a través del estudio de su evolución en planteamientos previos? Según Noam Chomsky, el lenguaje es de capacidad innata que nosotros, los seres humanos, nacemos con una facultad biológica del lenguaje hacia el lenguaje y para el lenguaje, que vamos adquiriendo el lenguaje desde la infancia. Ya existe entonces la predisposición biológica. De hecho, cuando los niños aprenden muchas veces sin una instrucción formal, a eso se le llama el input lingüístico, el empuje por aprendizaje, por repetición. Hay bases neurológicas relacionadas al lenguaje, el área de Broca y el área de Wernicke. El área de Broca se relaciona con la producción del habla y el área de Wernicke con la comprensión del lenguaje. ¿Esto qué nos da? La relación biología y lenguaje. En esa misma línea de lenguaje como fenómeno biológico y los planteamientos previos, tendremos que examinar el lenguaje y su evolución, que ha sido examinado y se ha concretizado en que el lenguaje recibe influencia a través de la adaptación y de la evolución. Steven Pinker dice que esa evolución se da también acompañado por el instinto evolucionado del ser humano. Hay otras especies que han sido estudiadas, pero solamente el ser humano tiene una capacidad completa a través del lenguaje simbólico y del lenguaje creativo. De hecho, los animales pueden aprender, repetir signos y sonidos. Son laboratorios, son experimentos que se llevan de manera controlada con algunas especies. Sin embargo, esos estudios también han arrojado que los animales no poseen la gramática compleja ni tampoco la creatividad lingüística humana. Ahora, en el aspecto social, el lenguaje es parte de ese fenómeno social, porque de hecho hay una gran diversidad lingüística. El lenguaje es un ente vivo, dinámico, cambiante, nace, porque sí tenemos la convicción de que el hombre, la humanidad, no refiriéndome a género, sino a humanidad, no se comunica hoy, siglo XXI, año 2025, como pudieron haberse comunicado desde las teorías científicas los primeros seres humanos.
Entonces el lenguaje también nace, tiene el desarrollo y se transforma dentro de una comunidad. No se aprende de manera aislada, se aprende en la interacción social que nace en la familia, como decíamos hace un momento. Los niños, todos hemos aprendido por repetición. Y de ahí entonces se va desarrollando y van evolucionando esa forma de comunicar. De hecho, el lenguaje refleja costumbres, creencias, ideologías y también estructuras sociales, porque su uso varía según el contexto, la situación, el grupo social y también la relación que existe entre los hablantes. La diversidad lingüística. Cada grupo humano adapta el lenguaje a su realidad cultural, geográfica e histórica. Eso nos da entonces la convicción de que la variedad de lenguas, dialectos, acentos y registros son producto de esa adaptación social, de esa ubicación geográfica. Y podemos hacer prácticas y ejercicios muy cercanos dentro de nuestra familia, dentro de nuestro grupo de amistades, en ámbitos académicos, como dentro de ese ámbito académico conversamos los estudiantes y cómo conversamos los docentes. La interacción esa, ¿cómo se da? Hay factores que explican la diversidad lingüística. Ese contexto geográfico que puede estar fundamentado en el aislamiento o en el contacto entre comunidades, porque sabemos que por asuntos culturales influenciados, como les marco acá, por tradiciones, por aspectos religiosos y también por normas sociales, en ese contexto geográfico no siempre existe una relación entre las comunidades, sino entre los miembros de una misma comunidad. Entonces, influyen acá también esos aspectos históricos, que lo podemos ver hoy con la migración. Cuando los europeos llegaron a América, hubo un periodo de colonización y conquista que trajeron religiones, costumbres, aspectos que se quedaron y que de hecho pudieron haber modificado las costumbres, la religión, la práctica religiosa y otros aspectos sociales dentro de estas comunidades y estos pueblos que encontraron en América. Todo esto no se puede ver aislado de los factores sociales, en donde podemos examinar edad, género, educación, grupos étnicos y grupos profesionales. Un niño de 6 años definitivamente no va a hablar lo mismo que un adolescente de 15 años. Y tal vez cuando se habla de género, es que pudiera en efecto sentirse que los hombres, en cuanto a la forma de hablar de las mujeres, tienen aspectos diferenciales. Los grupos étnicos, pues claro, porque hay grupos étnicos que hablan un idioma distinto al español. Va a ser un poco difícil si no manejamos esa forma de comunicación de los grupos sociales. ¿Y qué decir de los grupos profesionales? Se maneja la jerga profesional, la jerga técnica, en donde por ejemplo, arquitectos tienen un lenguaje muy específico para su actividad profesional. Así lo tienen los médicos. Cada aspecto profesional tiene ese ingrediente importante que es la adaptación a sus
campos de profesión. Eso de hecho es uno de los aspectos que estudia la pragmática, porque la pragmática estudia la aplicación, el desarrollo del lenguaje en contextos y situaciones definidas. ¿Y por qué es tan importante valorar la diversidad lingüística? Le hablábamos hace un momento de las migraciones. Podemos tener otras culturas formando parte de nuestra sociedad como país. Y hay, de hecho, un intercambio entre estos grupos, estas comunidades, estas formas de hablar de otras regiones, de otros países, impactan en la forma como hablamos en el país que los recibe. Esos grupos migratorios también van a recibir el impacto de la forma de hablar, de los significados en ese país que les da el hospedaje. Entonces, importante respetar otras culturas, otras identidades, pero también cuando valoramos la diversidad lingüística, estamos promoviendo la conservación de lenguas minoritarias, muy especialmente las lenguas originarias, las lenguas indígenas, que de hecho hoy por hoy se ha hecho evidente que hay muchas de estos valores lingüísticos que están desapareciendo. Ese respeto a esa diversidad lingüística ayuda a construir sociedades más inclusivas y equitativas. Y todo lo anterior nos permite enriquecer nuestro pensamiento y nuestra creatividad humana. En síntesis, les presento aquí ideas básicas que me gustaría mucho que ustedes de manera autónoma leyeran y se documentaran. El lenguaje como capacidad humana universal, sí. Todos los seres humanos tenemos esa capacidad para el aprendizaje y para el uso del lenguaje. Que ya vimos que Chomsky dice que es una facultad innata, que está muy vinculada al desarrollo cognitivo, a nuestro aprendizaje, que se adquiere esa capacidad humana de lenguaje, se adquiere de forma natural desde que somos recién nacidos y durante toda la vida, pero esta capacidad se adquiere formalmente en nuestros momentos de infancia. Y es que el lenguaje tiene una estructura que se organiza y que ya vimos que está la fonología, la morfología, la sintaxis, la semántica y la pragmática como parte de la lingüística para nosotros poder construir, comprender mensajes completos. El lenguaje no solo transmite información, de hecho se crean vínculos. ¿Por qué? Porque a través del lenguaje estamos expresando emociones, estamos expresando argumentos, vamos de alguna forma a influir en los demás, vamos a construir identidades. Y en esa función social y comunicativa hay una variación según el contexto, es decir, el espacio, la situación en el que se desarrolla el acto comunicativo. Según Ferdinand de Saussure, la lengua es un sistema compartido por una comunidad, pero el habla per se es una realización individual de ese sistema compartido, pero que se da en situaciones concretas.
El lenguaje y el pensamiento. Ya dijimos, el lenguaje es dinámico y cambiante. Y por supuesto, impacta y es impactado por la diversidad lingüística y en la diversidad lingüística. Hay diferentes teorías sobre el lenguaje, que si el lenguaje condiciona, refleja o construye el pensamiento, lo cierto es que esa vinculación, yo le diría el binomio inseparable, lenguaje y pensamiento, estrechamente relacionados y que de hecho ese lenguaje y esa formación de criterios, de pensamientos, son susceptibles a la evolución constante. Todo esto debido a factores sociales, culturales, históricos y hoy por hoy tecnológicos. En el mundo existen miles de lenguas, cada una de ellas con estructuras y visiones del mundo que las hace únicas. Ninguna lengua es superior a otra, porque todas cumplen esa función en la comunidad que las aplica, que las usa, que es justamente la comunicación efectiva y constante. De esta forma, entonces nosotros tenemos la posibilidad de una comunicación respetuosa a través de un lenguaje que ha tenido evolución y esa evolución tenemos que considerarlas como un apoyo efectivo y eficiente para una convivencia sana, respetuosa y productiva. No me queda más que invitarlos a participar de las sesiones de clase, invitarlos al uso constante de la biblioteca para ampliar conocimiento. Recordemos que está el foro como el canal de comunicación entre ustedes y la docente. Alicia Romero reitera su simpatía al contar con ustedes como estudiantes de esta materia. Lingüística. Pasen ustedes muy buena semana. Hasta pronto.